Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de cómo disminuir riesgos de tener problemas con el servicio de impuestos internos. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban al canal, si les gusta este tipo de videos, denle me gusta, compartan con más emprendedores, es todo gratis, no les cuesta nada hacerlo, a nosotros nos ayuda un montón, así que es lo único que les pedimos de vuelta. Y bueno, este video lo voy a basar en 5 prácticas sumamente sencillas de implementar. Esto es súper fácil, lógico, puede ser que muchos de ustedes ya hagan todo esto, ya, puede que no, ya. También algunas cosas, quizás un poco todas, tienen relación igualmente de cómo es tu servicio contable, si es que tienes servicio contable de cabecera, si tienes contador, si trabajas con algún servicio contable, porque también te voy a proponer que en algunos casos quizás le propongas a ese servicio contable que haga algunos cambios que debiera hacer, ¿ya? Hay servicios contables que tu contador puede ser muy honesto, pero no significa que sea un buen contador necesariamente a nivel de las prácticas con las que presta el servicio. ¿Ya? Yo te voy a explicar un poquito de eso. Y muchos contadores se enojan con esto, pero la verdad es que muchos otros y muchísimos más otros, o sea, son unos poquitos en realidad, ese muchos que estoy mencionando, considerando la cantidad abrumadora que dice que se tiene que hacer, como yo lo voy a mencionar en este video, para ambas partes. O sea, son cosas que le bajan el riesgo al contador y te bajan el riesgo a ti, ¿ya? De todas maneras. Entonces, de repente hay algunas prácticas que van por ahí. De más está decir que si tú contratas un servicio de contabilidad como el que tenemos nosotros en Alpha Consulting, que si te interesa cotizarlo, está la información en el primer comentario fijado del video y en la descripción de este video, ¿ya? Nosotros hacemos todo de manera que te pase alguna de estas cosas sea prácticamente imposible, ¿ya? Y que si ocurre sea fácil y muy económico poder solucionar. En la mayoría de los casos para ti no va a tener ningún costo, ¿ya? Y si nos vamos al extremo de cosas que nos pueden pasar con esto, hay gente que se ha ido clavada con una buena cantidad de millones de pesos. Y te voy a contar un poco también por qué de repente hay gente que tiene estas historias de terror con los contadores. O sea, donde igualmente estas personas solamente muchas veces, no estoy diciendo que esas personas que fue estafada en algunos casos por un delincuente, no es un contador ese, y son los menos, ¿ya? La mayoría de los contadores en Chile son excelentes profesionales, ¿ya? Pero de repente te puede tocar un delincuente que además es un contador. Y te voy a contar qué es lo que hizo esa persona, y esa persona normalmente nos cuenta la parte donde no revisaba nada y era súper irresponsable y súper flojo también en esa parte, y eso facilitó el que finalmente eso sucediera. Era como que, a ver, vivimos en un barrio normal, ¿ya? Yo no te voy a decir que vivimos en un barrio, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? En un barrio normal, te voy a poner un ejemplo donde vivimos en un barrio donde a veces roban, de vez en cuando, ¿ya? ¿A quién le van a robar? Más probablemente. Estoy diciendo más probablemente porque tú puedes hacer todo esto y quizás eventualmente la suerte de repente, o la mala suerte de repente ocurre, pero hay que tratar de eliminar todos los factores, ¿ya? Antes de tener que apelar a la suerte o a la mala suerte. ¿A quién le van a robar? Al que tenía reja, que tenía cámara, que se preocupaba todos los días de dejar todo cerrado en su casa, o al que no tenía reja, no tenía cámara y tenía la costumbre de dejar la puerta abierta en la noche. ¿A cuál es más probable que le pase algo? El no hacer las cosas que yo te voy a contar ahora, ¿ya? O hacerlas de otras maneras que te voy a contar que no debieran ser, y también te voy a contar el por qué, son el equivalente a dejar la puerta abierta en la noche para que te roben, ¿ya? Vuelvo con esto. Primero, declara tu F-29 personalmente. Ojo, importante, no se entienda literal de que te estoy diciendo que vayas al servicio de impuestos internos o que vayas a hacer Servipack con un cupón a pagar. Porque eso se puede, hacerlo como a la antigua, y seguramente hay gente que todavía lo hace así, ¿ya? Pero es mucho más fácil hacerlo en línea, ¿ya? Lo que te estoy diciendo es que, independiente de que tengas contador, o sea, partamos de la base de que es mucho más difícil que cualquiera de estas cosas
que te voy a contar te ocurra si es que tienes contador, ¿ya? Si lo haces solo, es mucho más probable que te pase cualquier tontera porque no sabes. Por eso que yo recomiendo que siempre tengas un servicio contable de cabecera, ¿ya? Asumiendo que lo tienes, ¿ya? A lo que me estoy refiriendo es que cuando tú tienes un servicio contable contratado, contador o una empresa de contabilidad, hay dos maneras normalmente de cómo se presta el servicio. Una, la que no recomiendo para nada y la que te coloca a ti y al contador incluso en riesgo, es el que tú le transfieras el dinero de los impuestos y el contador paga. Y he subido varios videos sobre esto y salen muchos contadores a decir que cuando yo digo esto estoy como dudando de la profesión y que yo soy una persona honesta y llevo tantos años ya. Ok, primero me da vergüenza la lata que dan llorones y hueones viejos, de verdad, lo digo así, gente adulta, que no pueda defenderse con argumentos y tenga que apelar a dar pena, ¿ya? En serio, porque de verdad es patético. Sí, declarar desde formulario guardado, que es la otra opción, ¿ya? Que es dejar el formulario listo, ¿ya? Y hay una opción, tengo un video que se llama Cómo declarar el formulario 29. Y ese muestra cómo declarar de formulario guardado. 2 minutos, ingresar a la plataforma, te vas al mes que tienes que declarar, pinchas en un botón que dice declarar desde datos guardados, se llena solo el formulario que hizo tu contador, enviar y pagar. 2 minutos. Hay entonces, si eso toma 2 minutos que lo haga la persona y cualquier persona con una inteligencia incluso deficiente, diría yo, puede aprenderlo igual en 5 minutos y el próximo mes ya, si tú eres contador, ya no te va a preguntar porque ya sabe hacerlo. ¿Existe alguna justificación real, objetiva, con argumentos para tú recibirle el dinero al cliente y que finalmente tengas el riesgo de que si no pagaste o si hubo algún problema en la plataforma, tú como contador, como servicio contable, tengas que hacerte cargo de esa deuda y al mismo tiempo que el cliente nunca sepa si eso realmente se pagó? No tiene sentido. Siempre hay que declarar desde declaración guardada. Y para todos los contadores que igualmente dicen, ay, es que yo le he tratado de enseñar, mentira. Bueno, si le trataste de enseñar algo que te demorabas 2 minutos en hacerlo y 5 minutos en aprenderlo, eres una vergüenza como persona profesional que está enseñando algo. No es posible que no puedas enseñarlo. Y si no, de verdad, vayan a ver el video que tengo sobre eso y dígame alguna persona si con ese video en minutos no pudo aprender. ¿Ya? Es extremadamente fácil. Nosotros mantenemos 400 clientes mensuales en Alpha Consulting. Todos ellos, y en los últimos 5 años hemos tenido 10.000. Nunca, ni siquiera una vez, porque nosotros no lo permitimos. Un cliente nos ha transferido dinero de sus impuestos. Todos pagan desde formulario guardado. Si 10.000 personas pudieron aprender, que algunos no sabían nada cuando llegaron, todo el mundo puede. Esto es extremadamente sencillo. Dejemos de justificar las malas prácticas. ¿Por qué es riesgoso? Lo repito, porque puede ser para ti como emprendedor que el contador no pague los impuestos, que los pague fuera de plazo y te vaya generando un historial. Yo he visto contadores que pagan atrasados y después pagan las multas para que el cliente no se dé cuenta de que se pagaba fuera de plazo. No, pongámosle una fecha igualmente de pago, ¿ya? Y uno tiene que ser ordenado con eso para que nunca te atrases en el pago y siempre estén pagados tus impuestos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Todos los días 15 de cada mes, sagradamente, día 15, excepto que sea inhábil. Cuando es inhábil normalmente se corre 1 o 2 días, pero eso casi nunca ocurre, muchas veces incluso se envía antes, ¿ya? Día 15 de cada mes, cada uno de nuestros clientes recibe un correo electrónico donde dice, oye, tu formulario está listo para declarar desde propuesta guardada. Y el primer mes se le enseña a declarar, se le envía un tutorial. Y si pregunta 100 veces más cómo tiene que declarar, las 100 veces de nuevo se le enseña, hasta que entienda que tiene y que va a poder. Y la mayoría no te preguntan más de una vez, nunca más, porque es gente con una inteligencia normal que puede aprender este tipo de cosas sin ningún problema. Y todos lo agradecen, pagan sus impuestos
Listo. Si alguna vez alguien se atrasó solo en pagar, porque recibió la notificación del día 15 y se le pasó al día 20 que tenía que pagar, pagan solitos la multa y no les pasa de nuevo, porque a mí también me ha pasado tener que pagar una multa, son como 20 lucas y duele estar botando plata a la basura. ¿Ya? Pero nunca te vas a quedar con una deuda de impuestos. Y para el que es contador incluso, no te quedas con el riesgo de no haber pagado los impuestos. Y ojo, también para los contadores que lo hacen, es un pésimo indicador porque indica igualmente que o tus clientes son extremadamente pequeños y ninguno tiene pago, o tienes muy poquitos y por tanto tienes muy poquita experiencia, así que ¿de qué estás hablando? No deberías ni opinar. Porque si uno tiene cientos de clientes, como es el caso de nosotros no podríamos ni siquiera recibir esa cantidad de plata en la cuenta bancaria, no denunciaría el banco. ¿Ya? Entonces, por eso realmente me río en esas discusiones, porque finalmente yo dirijo un servicio profesionalmente prestado de contabilidad, con procesos. Y de repente veo que al otro lado, gente que puede que sea contador, porque en Chile ni siquiera necesitas tener título para prestar los servicios de contabilidad, puede que no haya ningún título ahí, no estoy diciendo que el título finalmente sea una tremenda cosa, pero obviamente que un contador universitario como los que nosotros contratamos para nuestros servicios sí pesa muchísimo más, ¿ya? Y tiene más propiedad y sabe mucho más, ¿ya? Que el resto. Yo veo al otro lado, a veces es un circo nomás. Yo tengo procesos para todo. Y me puedo hacer cargo porque finalmente yo diseñé, a pesar de que yo no soy contador, yo diseñé esos procesos, porque en esa parte yo me manejo bien. Y por eso anda como reloj. Y por eso también puedo dar estos consejos y puedo hablar de manera tan categórica en esto. O sea, hay cosas que son blancas, o sea, hay cosas que son grises de repente en la vida, pero hay cosas también que son blancas y negras. Y en esto, declarar de propuesta guardada siempre. Segunda cosa. Declara tu renta personalmente. Lo mismo, en este no me va a demorar nada, porque es lo mismo que te dejen lista la renta, ¿ya? La declaración renta anual. Tú envías y si corresponde pago, pagas. Y te aseguraste que está declarado y está pagado. Deuda no va a haber. Sobre estas dos historias de terror que de repente cuenta la gente, un año, 24 meses a veces, casos de contador no pagó los impuestos mensuales y decía que los pagaba y le transferiste el dinero. No pagó nunca. Y después desapareció. Y tú dirás, oye, pero ¿y cómo puedo estar tanto tiempo? El Servicio de Impuestos Internos se demora meses, a veces hasta años en bloquearte después de no declarar. Cuando lo haces, después recién te empieza a cobrar. Y te quedaste con la tremenda deuda. Multas, intereses, esa deuda puede subir 10 veces fácil. Y ahí es donde justamente la gente empieza a contar, no, que yo no voy a tener más contador porque ese contador me cagó y son todos delincuentes. Primero, súper mal generalizar. La mayoría de los contadores son un 7, son excelentes profesionales en Chile, sobre todo los que son universitarios, hay que decirlo. ¿Habrán universitarios malos? Sí, pero la mayoría universitarios son muy buenos. Los que no son contadores, puta, ahí hay de todo. Porque nosotros hemos encontrado gente que incluso nos ha pedido a nosotros que les supervisemos cómo le vayan a llevar la contabilidad a otros, que nos subcontratan la renta porque no saben declarar renta. Así, de eso anda dando vuelta, igualmente. ¿Ya? Pero la mayoría son muy buenos. Y entonces, y esta persona que critica después y generaliza con todos los contadores, no se hace cargo de su parte. Oye, yo no revisaba nada. Yo era un inútil y era un flojo respecto de los procesos administrativos de mi empresa. Tú no tienes que ser así. Tú permanentemente tienes que estar metiendo la página del Servicio de Impuestos Internos y revisando que tengas contador. Es un deber tuyo. Es responsabilidad con tu empresa. Es tu negocio. Recuerda que las deudas tributarias son del contribuyente. Los problemas que tengas no son del contador. Por eso tienes que tener un buen contador, pero tienes que saber lo básico y supervisar lo suficiente. Por eso también yo te recomiendo que hagas cursos de contabilidad. Aprendas igualmente lo esencial, no para llevar tu propia contabilidad, porque para eso debieras ser contador, pero sí para controlar la función del contador de lo que tiene que hacer contigo, para poder hacer mejor, hacer preguntas, para poder llevar mejor tu negocio. Después, revisa el registro de compra y venta al menos una vez a la semana. ¿Qué es el registro de compra y venta? Para los que no sepan, tengo un video igualmente sobre eso. Es una partecita del Servicio de Impuestos Internos,
Súper sencillo, servicios online. En el video que tengo pueden buscarlo y pueden ver cómo se revisa el registro de compra y venta. Tengo un video sobre eso, pero igualmente te logueas, te vas a servicios online con root y clave tributaria de la empresa, te vas a facturación electrónica y ahí aparece registro de compra y venta. En el registro de compra aparecen todas las compras con factura. Registro de venta, todas las ventas con factura y boleta del mes. Y tú dirás, ¿y por qué es importante que yo revise eso si yo sé lo que se está emitiendo? ¿Sabes realmente lo que se está emitiendo? Déjame contarte otra historia de terror. Otro perfil de delincuente, insisto, estos no son contadores, son delincuentes tributarios que se hacía pasar por contador, o puede ser que sea un delincuente que además sea contador incluso universitario. ¿Ya? Y hay. Resulta que este delincuente vendía facturas de las empresas a las que llevaba contabilidad, para las cuales tenía, además le había pedido al emprendedor, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, le dio la clave del certificado para firmar la factura, el certificado digital para firmar la factura. Esa clave no es necesario que se la des a tu contador. Yo te recomiendo que no se la des. Las facturas debieras emitirlas tú. Y aquí de nuevo va a salir la manga de babosos que no son capaces de enseñarle a sus clientes a emitir una factura. Es penoso, patético. Miren el tutorial que tengo de cómo emitir una factura. Tiene como 150.000 reproducciones en YouTube. Miren la cantidad de comentarios de felicitaciones que tiene por lo simple que es. No estoy diciendo por lo bueno, porque el tutorial es bien malo, la verdad. Está mal grabado, el audio es malo. Pero se entiende lo esencial y yo, si hay algo que soy bueno explicando. Bueno, si con ese video malo hay 150.000 personas que lo han visto y han podido aprender a facturar en base a ese video sin ayuda de nadie más, ¿cómo no le vas a poder enseñar tu contador a tu cliente que haga la factura y por qué se las vas a tener que emitir tú? Y va a salir igual el genio que me va a decir, porque esto igual me lo han dicho varias veces. Ay, es que ¿dónde has visto que en las empresas grandes sea el gerente de la empresa el que emite la factura? Ah, y en esas empresas grandes, ¿tú crees que tienen contador externo baboso? No, po. Tienen un área de contabilidad completa. No externalizan eso porque es sensible. No te van a buscar a ti de contador externo para que les emitan la factura. Tienen un trabajador de la empresa que hace eso. Y cuando uno es emprendedor y externaliza la contabilidad, externaliza el cumplimiento tributario, la contabilidad, no los procesos administrativos. Si tú le quieres emitir la factura a tus clientes y arriesgarte a eso, dale. Y si tú eres una persona honesta, súper bien y te felicito. Pero a ti como emprendedor yo te recomiendo que no, aprende a hacer tu factura, es una función de tu empresa. Tú sabes a quién tienes que emitirle factura, a quién tienes que anularle factura, a quién tienes que emitirle una guía de compra, todo, o sea, una orden de compra, una guía de despacho, todo eso tienes que hacerlo tú, tienes que ser competente. Tu contador no tiene por qué tener el certificado digital, porque si se te toca un desgraciado que te venda la factura, ahí te lo encargo. ¿Qué te va a pasar ahí? ¿Qué es lo que hacen estos contadores con las facturas? Le emiten la factura a otra empresa, se llevan el 50% del IVA que rebajaron con el gasto y se los pagan a ellos. ¿Y quién cagó? Tú. Porque tú vas a quedar con la deuda tributaria y más encima, esos delitos tributarios te puedes ir preso actualmente. Y no vas a poder decir nada porque adivina, ¿quién firmó la factura? Tú, porque el certificado digital, de la cual la clave le diste a tu contador, adivina de quién es tuyo y es personal. ¿Tú crees que en un tribunal vas a poder decir, ah, no, pero es que la emitió el contador? ¿Quién la firmó? Hay montones de casos y en tribunales normalmente pierde el contribuyente, o sea, tú como emprendedor, ¿ya? Insisto, contadores, independiente que ustedes sean personas honestas, enséñenle, o sea, ser honesto no es equivalente a ser buen contador. Son cosas que he entendido con los años que ya llevo prestando servicio en contabilidad que lamentablemente son diferentes, ¿ya? Puede ser una persona honesta, intachable, y puede ser un desastre y un desorden completo y el perfil que se ofende cuando uno dice estas cosas. ¿Por qué mejor no tienes mejores procesos?
les enseñas a tus clientes y separas lo que corresponde a tu trabajo y lo que corresponde que lo haga el cliente. Ay, pero es que son mayores y no saben. Y justo estaba de viaje. Déjense inventarse tonteras. Si la gente mayor igualmente aprende a facturar sin ningún problema. Son excusas. La mayoría de los servicios contables y los contadores no le emiten la factura a sus clientes, no se las anula, no les paga sus impuestos, ¿ya? Les enseña a hacerlo. Modernicémonos y hagamos las cosas como corresponde. Eso era justificable quizás hace años. Hoy día todo eso se hace online y es extremadamente fácil y no puedes de verdad como contador seguir justificando tener malos procesos y hacerlo mal, independiente de que seas alguien honesto e intachable. Porque siempre sale el tema de que los estoy tratando todos delincuentes. En ningún momento he generalizado con nadie. Pero sí, muchos, a pesar de ser honestos, dejan muchísimo que desear en lo mal que lo hacen a nivel de proceso y de verdad que ahí falta muchísimo. A nosotros nos ha ido tan bien con los servicios de contabilidad justamente porque llegamos con otras empresas igual que lo hacen así, a llenar esos espacios donde la gente no lo hace bien a nivel de proceso. Y se nota muchísimo la diferencia. Cuando alguien se cambia con nosotros, siempre nos dicen, oye, puta, no, mi contador antes, en cualquier fecha me mandaba el formulario 29. Nunca se atrasaba, pero de repente me lo mandaban el otro día. Eso es impensable. No, pues tiene que ser una fecha. Remuneraciones igual, ¿por qué va a ser en cualquier fecha? No, los días 5 de cada mes. No importa que tú tengas que pagar hasta el 13, el día 5 está listo. Porque yo tengo que darte certeza de que te estoy prestando un servicio y que hay una fecha en que está hecho. Todo con formularios, todo con procesos, todos con conductos regulares para hacer cada cosa. Porque hay que dar confianza y estandarización del servicio. Eso igual es parte de ser buen profesional, no solamente ser honesto. Volviendo a esto, entonces registro de compra una vez a la semana. ¿Por qué también es importante? Porque si te emiten una factura, eso también pasa, a veces te emiten una factura y tú dices, ¿por qué me van a emitir una factura de algo que yo no compré? Porque hay gente que te las emite y después te las cobra. Hay casos de gente que le emitieron una factura y después se le pasó el plazo para rechazar la factura, que son 9 días, para darle, para rechazarlo en vez de que se haga la acusa de recibo automático al día 9 y resulta que después te demandaron por el cobro de la factura. También eso pasa poco, pero igual te puede pasar. Por eso recomiendo revisar al menos una vez a la semana, porque con eso es imposible que se te pase una factura, tanto de compra como de venta. ¿Ya? Entonces aprende a revisar tu registro de compra y venta. También te sirve cuando te dijeron de repente, no, si la factura ya te la emití, y nunca te la enviaron, y tú no sabes si realmente te la emitieron o no te la emitieron. También te sirve para saber si la factura te la anularon. Eso también hacen algunos que tienen empresa, te emiten una factura y después para no tener que pagar los impuestos, van anulando alguna factura del mes. Me ha pasado, de repente, oye, ¿y esta factura por qué está anulada? Si esta compra yo la hice, contacto al proveedor, ay, no, que fue un error. ¿Habrá sido? Pero si no se te hubiera pasado, quizás fue un error, pero hubieras perdido ese IVA y ese gasto. Así que aprende a revisar igualmente. Factura que no está en tu registro de compra, factura que no se emitió y punto. Te pueden dar las explicaciones que sean, pero tiene que estar ahí. Esa es la manera que tienes de controlar eso. Revisa mensajes informativos igualmente en el Servicio de Impuestos Internos regularmente. ¿Por qué? Porque si tienes algún problema con el Servicio de Impuestos Internos, tienes que enterarte rápido. Los mensajes informativos aparecen en el panel a entrar, por eso hay que entrar permanentemente con la ruta y clave de tu empresa. No solo a pagar el formulario 29 mensualmente, o en algunos casos, algunos no entran nunca porque su contador les tiene secuestradas las claves. Eso es lo peor. En esos casos yo te recomiendo inmediatamente cámbiate de servicio contable. Que eso no puede ser. O sea, que ni siquiera tú tengas la clave. Un nivel de despreocupación ahí de tu contador e incluso de falta de respeto para contigo tremenda. O sea, primero te estás tratando como un incompetente, absoluto. Puede que lo seas porque también por algo has permitido esa situación, pero si estás abriendo los ojos ahora, cámbiate y empieza de nuevo. Quizás qué escoba puedes tener y no te vas a dar cuenta. Mensajes informativos están al principio, tú entras y te aparecen así, de entrada, te vas a entrar al tiro, tienes tiempo de reaccionar. Mientras antes soluciones, menos problemas hay. Hay cosas que no alcanzaron a ser ni un problema si las viste a tiempo, pero que si se atrasan en el tiempo, te pueden sacar la multa hasta por no haber respondido. Algo que es una tontera, haberlo respondido, no lo respondiste a tiempo, multa. Y ahí no hay nada que hacer cuando se te pasó el plazo.
Y revisa también, bueno, tanto los mensajes informativos y también las anotaciones vigentes, que aparecen ahí mismo. ¿Ya? Esas son un poquito más delicadas, tienes alguna anotación vigente, puede que sea algún problema, ¿ya? Y ahí hay que ver cómo solucionar, hay que interpretar eso. Idealmente ahí sí que sirve el contador para ver, interpretar eso, porque algunos mensajes informativos que a veces vienen puros códigos, ¿ya? Puede interpretar eso y resolverlo, ¿ya? Y finalmente, también revisar el estado de declaraciones de formulario 29 y F22 de manera regular. De vez en cuando, al menos una vez al mes, revisa si todos tus formularios 29 aparecen con los tics verdes y todas las rentas aparecen sin observaciones. ¿Por qué? Porque a veces tu formulario 29, no a veces, regularmente puede pasar esto. Tu formulario 29 que le quedaste un año de X mes estaba bien, estaba con tic verde y resulta que hoy día, aparece impugnado. Porque ahora el Servicio de Impuestos Internos es un cruce de información y le parece que había alguna diferencia de información. A mí me pasó hace poco con 5 formularios de 2 años atrás. 5, así de la nada. Y tienen todas diferencias como de 100 lucas. Todavía no termino de entender ni siquiera qué es. No lo he revisado bien todavía con mi contador, pero ya me enteré. Y voy a ver qué es lo que hago. Igual las diferencias son mínimas, es muy poca plata. Y no sé de qué es, en realidad. Pero están todos impugnados y en su momento estaban aceptados. Eso pasa. No te vas a enterar y no creas que tu contador necesariamente va a estar revisando. Eso ni nosotros lo hacemos. ¿Ya? Esa ya pasa a ser responsabilidad del contribuyente. ¿Ya? Uno tiene que estar revisando. Sobre todo si, por ejemplo, tú te cambiaste con nosotros ahora, nosotros no vamos a estar revisando lo que pasó 5 años atrás, o 3 o 2 años atrás, cuando llevabas la contabilidad con otro contador. Excepto que nos contrates en una auditoría tributaria, que igual es un servicio que nosotros prestamos y sí revisamos todo. Pero tú contratas aquí adelante, nosotros, o nos dices, resuélveme X cosas para atrás que yo sé que tengo, nadie va a revisar lo otro. No es algo que se haga comúnmente. Así que no te confíes en realidad en que porque tienes contador, todo para atrás va a estar bien. No funciona así. Tienes que estar igualmente revisando y las declaraciones de renta igual. Eso se hace en consulta y seguimiento en servicios online, consulta y seguimiento formulario 29, consulta y seguimiento de declaración renta y aparece toda la información. Y es obvio, o sea, te aparece con una cruz el formulario, o sea, y ahí tú pinchas y te dice. Ahora, la interpretación de eso, de nuevo, puede ser que sea fácil de interpretar y lo entiendas inmediatamente, puede ser que lo tengas que hablar con tu contador. Y bonus, antes de terminar, les voy a mencionar un bonus sin antes recordarles si ahora sí los convencí que se suscriban al canal, denle me gusta, compartan y un adicional que no tiene nada que ver con temas tributarios, pero igualmente relevante. Lo mismo para no tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos, para que no tengas problemas con la Dirección del Trabajo a nivel de declaración de imposiciones. Tampoco le transfieras el dinero de la planilla de sueldos a tu contador. Que te dejen la planilla guardada en PreviRed, de nuevo, toma 2 minutos, no son 5, 2 minutos, ingresas a PreviRed, validas la planilla que ya va a estar cargada, envías y pagas tú mismo, te aseguras que esté declarada y pagada, porque también pasa que a veces no se declara correctamente, te queda la deuda y las deudas laborales son con cárcel. Además de que te quedas con la deuda, como representante legal de la empresa te puedes ir preso. Y también pasa que te puede tocar un contador delincuente que le transferías toda la planilla y resulta que el tipo hacía caja contigo y listo. También puede pasar que si tengas un contador al que le tenías delegadas todas las claves, tú no revisabas nada. Toda la vida fue una persona intachable, impecable. Y resulta que ahora se le enfermó un familiar cercano de cáncer. Hizo caja con todos sus clientes porque estaba desesperado, incluyendo contigo. Y de nuevo, está listo. Entonces, evitemos la posibilidad de que eso nos pase. Entren a robar, pongamos una reja, pongamos cámara, ¿ya? Y que le entren a robar al de al lado que era más descuidado y que no nos entren a robar a nosotros. Es tan simple como eso, porque ninguna de estas cosas que les acabo de contar te va a cambiar la vida a nivel del tiempo que le vas a tener que invertir. Es nada, son buenas prácticas que además te hacen un mejor emprendedor. Con esto vas a ser una persona más competente en todo sentido a nivel de la gestión de tu negocio y te vas a sentir más orgulloso de cómo llevas tu negocio. Al menos a mí me pasa.
Me encanta ser una persona que maneja su negocio, que si alguien me pregunta, oye, de este negocio, de esto otro, manejo todo. Yo no hago todo para nada, trabajo con un montón de gente, pero soy extremadamente competente. Como decía Horst Paulman antes, hace unos años antes de que muriera el dueño de Cencosud, todavía sé para dónde se abren las puertas de cada uno de mis centros comerciales. El viejo que te estaba diciendo, que a pesar de que él tenía un imperio enorme, él estaba encima de todo. Y por eso todo funcionaba como tenía que funcionar. No es mala práctica. Así que eso, chicos. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto este video. Me disculpa si me volé un poco con el tema de algunas, pero me tienen atravesado ese tema de verdad. Vean los comentarios que de repente la gente me deja o cómo me atacan de repente por tratar de simplemente abogar por buenas prácticas que tienen todo el sentido y gente muy descriteriada y de verdad que yo nunca, siempre me dicen, oye, no, pero es que mejor déjalo pasar. No, yo no soy así. Así de siempre, yo no soy así. No me enseñaron así, a mí no me educaron en mi casa para dejar pasar cosas que estén mal. A mí me dijeron, hijo, si usted ve que algo está mal, usted tiene que hacer algo para solucionarlo. Y no importa si tiene que pelearse por eso, porque es lo que corresponde. ¿Ya? Así me enseñaron, así siempre voy a hacer, es lo que le he enseñado a mis hijos. Creo legítimamente que el mundo sería un mejor lugar si todos hiciéramos lo mismo, no importando que a veces uno tenga que discutir un poco. Muchas gracias.